atender a aquel que llama a la puerta, para que tú cenes con nosotros todos los días, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fiel y firme, Señor. Es por eso que te pido que por medio de tu Espíritu seas guiando este mensaje, Señor, y también todos los pensamientos de los que estamos aquí. Oh Señor, te damos gracias y lo pedimos en Cristo. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15 al versículo 22. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que aquí se lee una característica de esta iglesia de la Odisea, y es la recriminación que el Señor le da, o el fuerte mensaje que el Señor le da a esta iglesia en la Odisea. Y la encontramos en el versículo 15, cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, qué bueno sería que por lo menos fueras caliente, que ardieras por mí, o que mejor estuvieras lejos de mí, que no tuvieras nada que ver conmigo. Pero la Odisea, eres tan tibio que lo que me produces es náuseas, asco. Si pudiera, te vomitaría de mi boca. Y son palabras fuertes. Yo creo que la peor iglesia de las que se lee en el Apocalipsis, porque es la iglesia que le produce asco al Señor, que le produce fastidio. Y esta es la iglesia que representa de cómo la riqueza y cómo ellos habían alcanzado un puesto, un lugar que había hecho que ellos se olvidaran del Señor y cambiaran drásticamente su forma de hacer las cosas. Esta es la iglesia que ya no se persigue en su mayoría, ¿sí? Ellos no estaban siendo perseguidos. Es la iglesia que por fin encontró su lugar en el mundo. Es la iglesia que por fin pudo acomodarse al mundo. Todo prospera, todo va para arriba, las finanzas van bien, la constitución política de pronto los protege, los acobija un poco. Los ideales de esta iglesia empiezan a parecer lógicos ante el mundo de una u otra forma. El mundo empezó a tolerarla, pero Dios antes la aborrecía más por estas cosas. Y cuando estamos estudiando las iglesias, también vemos cómo la iglesia se ve reflejada en periodos, o bueno, los periodos de la historia de la iglesia se ven reflejados en las 7 iglesias del Apocalipsis, siendo esta iglesia de la Odisea la que se cree la última de las iglesias, que es el tiempo en el cual vivimos. Así que cuando pensamos en la iglesia de la Odisea, tenemos que pensar en la iglesia universal en este momento. Es decir, no pensemos solamente en nuestra iglesia local, sino en el movimiento general del cristianismo hoy en día, para que podamos verla reflejada aquí en la iglesia de la Odisea. Por eso voy a decir algunas cosas, algún diagnóstico de algunas noticias que he visto de cómo está la iglesia hoy. Y no hablo, nuevamente digo, no de la iglesia local, sino del movimiento del cristianismo a nivel mundial, o por lo menos en su gran mayoría, porque igual hay países que siguen siendo perseguidos y que es muy diferente allí. Pero el movimiento general del cristianismo hoy, por ejemplo, hubo un cantante llamado J.A., un cantante denominado cristiano.
En el 2020 salió del closet a través de sus redes sociales, desconectándose del medio evangélico. Más adelante volvió a salir del closet. ¿Sí saben qué es salir del closet? Sí, bueno, es un concepto claro, es decir, se declaró homosexual y desconcertó al medio evangélico, pero más adelante volvió a salir del closet como una mujer trans. Es decir, no solamente le bastó con ser homosexual, sino que se convirtió en el primer cantante que se denominó cristiano y que hoy en día es transexual. Así que él ya se declara mujer, ya se declara una sierva del Señor. Porque digo sierva del Señor porque él sigue proclamando su fe, y de hecho él sigue estando en algunas iglesias que sí que sí lo avalan y que sí lo apoyan y que sí lo acogen, por lo cual él dice que ahora él es una mujer. Pero lo peor es que usted puede ver en internet la cantidad de personas que lo apoyan y que le dicen: lo que estás haciendo estás bien, no te preocupes, Dios es Dios de amor, no hay nada que tenga de malo en eso. Antes te felicitamos por dar ese gran paso que no muchas personas se atreven a dar. Otra, en Estados Unidos una pareja gay ha sido separada del ministerio de la alabanza de la iglesia neopentecostal Hillsong en Nueva York después de anunciar su matrimonio. La iglesia luego publicó: somos una iglesia que acoge los gays, pero no somos una iglesia que afirma un estilo de vida homosexual. Así que los sacaron del ministerio y los expulsaron de la iglesia. Un famoso pastor y cantante también de la iglesia Hillsong anunció en 2019 diciendo estas palabras: evidentemente estoy perdiendo mi fe, pero eso ya no me molesta, ya no me importa absolutamente nada. Vivía con una gran presión, sin embargo, ahora soy muy feliz ya que tengo paz con el mundo. Esta experiencia nueva es una verdadera locura hermosa. También hay otro cantante de rock cristiano llamado Jonathan Steingart. Revela que ya no cree en Dios. Él dice: después de crecer en un hogar cristiano, ser el hijo de pastores, tocar y cantar en una banda cristiana y tener la palabra cristiano frente a la mayoría de las cosas en mi vida, he descubierto ahora que ya no creo en Dios. Y como esto hay muchísimos más casos, y estoy hablando de Estados Unidos, Europa, pero los casos se cuentan por montones, no solamente por esos lados, sino también por estos lados de por acá, en Colombia. Ya empiezan a crearse iglesias gay, que ellos predican el amor por las personas sin importar su, no diría yo inclinación sexual, sino su declinación sexual, porque eso es lo que enseña la palabra. Y entonces yo pregunto: ¿en qué radica la tibieza de la iglesia en la Odisea, que es igual para hoy? ¿En qué radica esa tibieza que tanto asco y fastidio le produce al Señor? Y le diré primero que no es la tibieza. La tibieza no tiene nada que ver con el equilibrio. Aquí tibieza no puede ser comparada o asemejada con el equilibrio, porque los cristianos somos llevados a tener un equilibrio en nuestras vidas, ¿cierto? Los cristianos somos llamados a seguir al Señor, pero también estamos llamados a estar en el mundo. En Juan 17 el Señor Jesús dice: no, es que yo no quiero que ustedes salgan del mundo. Si fuera así, entonces cada vez que alguien creería en el Señor, pues sería arrebatado inmediatamente y listo. Pero el Señor dice: yo quiero que me sigas, pero quiero que estés en el mundo para que estando ahí puedas ser luz a las naciones. Equilibrio. El equilibrio también tiene que estar, por ejemplo, en la disciplina. En la disciplina tiene que estar la corrección, pero también tiene que estar ¿qué? El amor, ¿cierto? Entonces la tibieza no tiene que ver nada con el equilibrio del creyente, porque el creyente sí necesita equilibrio en su vida, pero la tibieza no tiene nada que ver con esto. Vamos a ir a Judas, ahí atrásito. Poco estudiamos acerca de este libro, de esta epístola, escrita entre los años 65 y 80 después de Cristo, el cual su tema es la defensa de la fe, y las palabras claves: contender la fe, mantener. Judas capítulo 1 no puede ser confundido con Judas Iscariote.
Judas, de hecho el nombre Judas era supremamente común en ese tiempo, hasta que pasó lo de Judas Iscariote y ya nadie más volvió a ponerle Judas, excepto un barrio acá en Pereira, ¿cierto? Un barrio aquí se llama San Judas. Judas capítulo 1 es el único capítulo. Versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribe esto porque se estaban lanzando ataques contra el sagrado depósito de la verdad cristiana y ya se habían puesto grandes esfuerzos para minar y destruir la doctrina fundamental de Cristo. Así que Judas tiene que decir: bueno, pueblo de Dios, manténgase firme en la verdad, contienda firmemente por la fe, ardientemente. Contienda ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero al contender por la fe, ¿sabe qué es contender por la fe? Pararse firme por la fe, por la verdad, no negociar sus convicciones, no negociar la palabra de Dios. Pero al contender por la fe, el creyente debe hablar y actuar como cristiano. Y aquí es donde muchas veces hay personas o nosotros podemos caer en el error de que por estar, no hermano, es que yo estoy contendiendo por la fe. No, usted está peleando por la fe. Usted antes está destruyendo a otro por la fe. Cuando hablamos y predicamos la palabra de Dios con otras personas, nuestro fin no es ganar un discurso, no es ganarle en argumentos a él. Así no, es que yo tengo argumentos más fuertes de que Dios existe. Porque sabe algo, muchas veces usted puede estar hablando con alguien y puede que usted le haya ganado en argumentos, pero puede que haya perdido un alma. Nada vale que usted le gane en argumentos a alguien si esa persona queda molesta, si no hay un fruto en esa persona que le produzca arrepentimiento. Entonces usted más bien perdió un alma. Ganó una discusión, muy bien, ganó una discusión, pero ¿eso de qué vale? Si nuestro fin es que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Pero si nosotros contendemos firmemente por la fe en los parámetros bíblicos que el Señor nos ha dado, entonces ahí es donde nosotros podemos cumplir este versículo. Y Dios nos libre de tomar versículos como estos para asentar o fundamentar, hay veces, nuestro enojo, nuestra pelea sin sentido, nuestras discusiones que no tienen ningún fin, y decir, no, es que yo estoy limpio delante de Dios y me lavo aquí las manos porque yo estoy contendiendo por la fe. No, realmente lo que estás aplastándolo con la Biblia. Pablo dice en 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos. Pendenciero es peleón, ¿cierto? El siervo de Dios, el siervo del Señor no debe ser peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es decir, claro que sí debemos contender por la fe, pero sin ser contencioso, debemos testificar sin arruinar nuestro testimonio. El propósito realmente que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos arder por el Señor, pararnos firmes frente a un movimiento mundial que lo que está haciendo es confundiendo a las personas, y ya lo vamos a ver más adelante, pero que realmente el Señor nos llama por Judas y nos dice, versículos 16, acerca, y hablando de los postreros tiempos, y hablando de este movimiento y de estas personas que van en este movimiento, Judas 1:16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ve que eso es lo que se ve hoy? Aquí han venido personas que vienen un mes, una semana, 2 semanas y dicen, acá no está el Espíritu de Dios,
hasta luego, voy a ir a buscarme el movimiento del Espíritu del Señor. Acá nunca me han dicho una profecía y Dios es un Dios que revela y Dios, claro, ¿están buscando qué? Están buscando adulación, adulación. Usted tiene que hacer esto, el día de mañana usted va a conseguir por fin el trabajo deseado, en un mes usted no va a estar andando en el carro en el que está ahora, y a la gente le gusta escuchar eso, porque la palabra nos enseña de que también se tendrá que una picazón en los oídos, como que quieren escuchar cosas nuevas, y esa es la tibieza de la iglesia de la Odisea, esa es la tibieza hoy del mundo. Hay muchas personas que están siguiendo a otros solamente porque dicen cosas nuevas y lo que dicen son aberraciones. Voy a utilizar una frase que he escuchado mucho y he visto incluso en algunas páginas que tienen frases cristianas. No sé si los administradores de estas páginas es que no tienen control sobre esto o lo hacen simplemente por estar en el movimiento, pero usted encuentra una frase como: Señor, dame salud, el resto me encargo yo. ¿La ha visto? Señor, dame salud, del resto me encargo yo. ¿Eso es una frase bíblica? Esa es nuestra actitud. Señor, dame salud, que yo me encargo del resto. Y veo a cristianos que publican este tipo de cosas, ¿sí? Puede ser por ignorancia o puede ser porque caen en la adulación y el movimiento de la comezón de oídos. Luego dice Judas: vosotros, amados, versículo 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22 y 23, quiero que miremos estos versículos. Versículo 22, algunos que dudan, ¿qué dice? Convencedlos. Un error de la tibieza de la Odisea y un error que hoy nosotros podemos caer es que no convencemos a las personas. Y lo digo así: el que publica esto de Dios dame salud, que el resto me encargo yo, nosotros, ay, qué pesar, y seguimos. Y hombre, si vemos que hay un patrón ahí, como un sentir realmente de alguien que quiere seguir al Señor y está cayendo en este tipo de cosas, lo que Judas dice: estos están dudando, ¿cuál es tu misión? Pasar, seguir de largo, como el levita y como el sacerdote que pasaron, aquel que estaba moribundo. La misión realmente es convencerlo, más en un mundo en donde lo que más se ataca es la verdad y donde lo que más reina es el relativismo. Todo depende, nada es cierto, nada es absoluto, todo depende. Entonces esto se está permeando en las películas. Usted ve películas que se centran en el malo y usted ve que las películas intentan dar una justificación de por qué él es malo. Sí, es que mire que a la niña le pasó esto, perdió a su mamá cuando era joven y todas estas cosas, y hacen que las personas sientan empatía por los malos y por la maldad que hacen, al punto que en sus mentes justifican y dicen: sí, de razón él es así, y terminan amando a ese protagonista. Y es tremendo porque es un movimiento que viene en absolutamente todo, donde todo depende, donde nada es verdad. Esta es la iglesia tibia, la que no es capaz de pararse firme por la fe, la que no es capaz de reprender estas cosas y enseñar la verdad. Versículo 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenga muy en cuenta este versículo 23, estúdielo, medítelo, léalo, porque Judas nos llama a convencerlos a ellos, a sacarlos a ellos, a abrazarlos a ellos, pero pilas con la ropa que traen ellos, es lo que dice Judas. Y pasaba algo, por ejemplo,
El pueblo de Israel no podría recibir un leproso que había sido sanado, pero que aún trae las ropas del leproso, porque ¿qué pasaría con esas ropas? Contagiaría al resto, ¿cierto? Usted puede abrazar a una persona, dice Judas, claro, tengan misericordia con temor, pero la ropa que traen puesta, aborrezcan esa ropa. De lo que ellos vienen vestidos, quítele esa ropa, eso no sirve para nada. Y yo le digo, hermano, el día de mañana puede llegar aquí un caso de un homosexual, ¿cierto? Y lo que Judas dice, aplicándolo a este caso, es: predíquele, convénzalo, hágalo salir de su pecado, pero no acepte lo que él hace. Ámelo, con misericordia, compártale la palabra, dígale que el Señor tiene un plan para él, de que se arrepienta de sus pecados y llegue a Cristo, pero las ropas que trae no las acepte, esas quedan de aquí para afuera. Eso no lo acepte, las prácticas que vienen. La iglesia de la Odisea es así, no, tiene ropa de leproso, entre, bien pueda. Eso es lo que Judas está diciendo aquí. Usted lo que hace es arrebatar a alguien del fuego, pero no puede aceptar las costumbres que él trae, las cosas que él trae, porque la palabra de Dios no puede ser burlada. Usted no puede permitir que estas prácticas, que por lo general la Biblia, cuando habla del vestido, habla de lo que nos cubre, por lo general se refiere a las prácticas, por lo general se refiere a nuestro ornamento, ¿cierto? A cómo nos vemos, a lo que hacemos, a cómo otros nos ven. Cuando se habla de estar vestidos en amor, es que estemos cubiertos de amor. Pero cuando alguien viene vestido de pecado, entonces acogemos al pecador, pero su pecado hay que aborrecerlo, hay que dejarlo fuera de nosotros. Espero que este versículo pueda ser meditado más a profundidad por cada uno de nosotros. Así que la tibieza de la Odisea habla de una iglesia y de personas que ya no decían nada frente a los pensamientos, opiniones, se volvieron tolerantes, entonces no hay que juzgar nada. Y estoy convencido de esto porque ahí en el versículo anterior, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, no quiero detener mucho ahí porque ya tuvimos un tema solamente de este versículo. Estoy convencido de esto porque el mismo Señor dice: yo soy testigo fiel y verdadero. Es decir, casi como que Jesús les dice: ¿saben qué? Ustedes hacen eso, pero yo ya lo vi todo. Y mi testimonio es fiel y verdadero. Yo estoy pendiente y yo sé lo que ustedes realmente han hecho. Y alguien podría decir: hermano, pero entonces esto no es la iglesia de Cristo. Entonces no estamos hablando de la iglesia, ¿sí? Esos son un grupo de personas ahí que se dicen cristianos, pero a mí me parece muy curioso porque Cristo lo llama iglesia. Cristo lo llama iglesia. Cristo avala que ellos sean una iglesia. Cristo avala que ahí hayan personas que son parte de su cuerpo. Cristo de una u otra forma la tenía entre las suyas, entre las que estaban a su cuidado, pero que se había desviado completamente. Hoy en día hay muchas iglesias que lo son realmente, pero cayeron en una tibieza espiritual que nosotros hay veces podríamos decir: no, pero es que eso no es una iglesia, esa no es la iglesia de Dios, esa es una denominación. Yo digo, no lo sé. Solamente Cristo es quien dice si esa realmente es una iglesia o no, porque una de las características de la Odisea, que era tan tibia, es que le hacía pensar a la gente que realmente era la iglesia de Dios y que predicaba la palabra de Dios, pero también era tan tibia que le producía fastidio al Señor. Apocalipsis 4:17 dice: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y hay algo con la riqueza que a mí no me termina de convencer,
siempre leo en la Biblia sobre estas cosas y lo que veo de la riqueza es que la palabra constantemente está advirtiéndonos sobre ella, porque la riqueza es un engaño, o bueno, más bien el engaño de la riqueza es muy común, sutil, pero peligroso. Por ejemplo, Proverbios 38 y 9 dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, porque no sea que yo me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Eso dice Proverbios 30, 8 al 9. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Pero esta frase ¿quién es Jehová? No quiere decir que se olvidó de Dios, es decir, que se volvió ateo. Esto no es lo que quiere decir quién es Jehová. Así que este versículo no dice que no sea que yo me sacie y luego diga yo ya no creo en Dios porque Dios no existe, sino más bien que siga viviendo su vida pensando en que no necesita a Dios aunque cree en Él. ¿Me hago entender? No quiere decir que la persona aquí se vaya a volver atea, sino que se vuelve, alguna vez escuché un predicador que dice: el peor ateo de todos es el que dice que vive para Dios, pero realmente vive para sí mismo, porque representa que en su vida no necesita a Dios y vive sin Dios. Así que quién es Jehová es más bien quién es Él para que yo dependa de Él para lo que necesito o quiero. Esto es lo que significa quién es Jehová. ¿Quién es Dios para que yo necesite algo de Él? Podríamos pasar mucho tiempo juzgando y criticando otras denominaciones y otras personas, pero es que hoy la Odisea está más viva que nunca. Cada vez que nos sentimos tan buenos en lo que hacemos, en lo que decimos, yo le estoy diciendo: Señor, yo creo en ti, pero ¿sabes algo? Solo dame salud, que yo me encargo del resto. Señor, yo soy muy bueno en el ministerio. Señor, es que yo tengo mucha elocuencia. Entonces, ¿para qué nos dio el Señor su espíritu? No, Señor, es que yo soy muy bueno tocando guitarra, entonces pues ya no te necesito, ya no necesito practicar. Cuando me siento bien en el trabajo, en el hogar, ministerio, entonces soy rico. Eso es lo que quiere decir ahí Apocalipsis cuando dice que eres rico. De nada tengo necesidad, así que Dios, ya no te necesito. Tengo tantos arriendos, eso ya me puede dar para vivir. Ya mi dependencia en Dios, pues sí, pues dependo de Dios y todo, pero ya con esos arriendos yo ya tengo la vida hecha. Hay algo, cuando yo aprendí a conducir moto, me explicaron rápidamente, lo primero que me explicaron fue cómo meter primera y arrancar. Me dijeron: ¿sabe andar en bicicleta? Y yo: sí. Listo, vea, para usted coger una moto, arrancar una moto, clutch, primera hacia abajo, usted va soltando suavecito y con la otra mano va acelerando suavecito. Y yo dije: lo tengo. Así que cuando empecé a acelerar en primera, él todavía me estaba explicando, la moto arrancó y yo me estaba moviendo, así que yo pensé: esto es lo mío, yo nací para esto tan fácil. Yo veo tantas personas que piensan: no, que eso es muy difícil, yo nunca he sido capaz, y a mí se me da tan fácil, esto es lo mío, y pensé que ya lo sabía. Y cuando usted tiene esa sensación de que se está moviendo porque usted la está llevando, entonces en mí entró esa alegría y esa paz que me duró hasta que tuve que meter segunda, porque no sabía cómo meter segunda. Y muchas veces realmente pensamos así: ya tengo lo básico, ya aprendí lo básico, listo, puedo hacer esto. Es necesario que alguien que aprenda a conducir una moto asista a una academia. Entonces es necesario que le expliquen para qué sirven las direccionales, los pares, las señales, las líneas blancas, las líneas amarillas, las cebras, las líneas punteadas, las líneas continuas. Cómo es que se hace para cuidar el motor, cómo es que se hace para tener cuidado en X o Y situación.
a qué distancia debo estar de otros vehículos. Incluso es necesario que se le enseñe las complicaciones legales que tiene el no cumplir con una norma. Eso es necesario que se lo enseñen a uno, porque muchas veces nosotros queremos iniciar una labor para el Señor, aprendemos lo básico. Sí, mire que la clase de niños se da así, así, usted trae estas fotocopias, usted le enseña una historia y los pone a pintar y listo. Listo, ya lo tengo, arranco en la moto, hasta que se encuentra con un niño problema. Un niño problema, como se le llama, un niño que ha tenido situaciones difíciles, y ahí es donde Dios dice, hágale pues. No pues que ya sabe dar la clase, o es que no se trata de dar clases, se trata de instruir a los niños en el Señor. No podemos conducirnos así por la vida pensando que solo necesitamos que nos enseñen a arrancar. No podemos tomar así los ministerios ni las labores, porque ¿sabe qué? Eso es ser tibio. Depender de que, bueno, ya me enseñaron eso, entonces yo ya puedo hacerlo. Eso es ser tibio. Gálatas 3:1, vamos a ir allí. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 3, y son palabras fuertes. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí la palabra necio viene del griego anoetos, que traduce ininteligentes. Usamos hoy en día la palabra ininteligentes, quiere decir sin inteligencia. No, nosotros no utilizamos ininteligentes. Voy a usar otra palabra, brutos, ¿cierto? Eso es ser sin inteligencia, pero más bonito suena necios. Pero en realidad la palabra traduciría a nuestro contexto a alguien bruto, alguien que perdió la cordura de su cabeza. Hermano, si alguno alcanzó algo y cree que está convencido que fue un logro, entonces parece que perdió la cabalidad de su mente. Qué brutico alguien que pueda pensar que yo logré esto, yo alcancé esto, Señor, yo ya tengo este vehículo, este carro, compré este mueble, este televisor de 85 pulgadas Full HD, porque el trabajo que yo hago es muy bueno, porque las ventas es lo mío, yo soy muy bueno vendiendo, Señor. Casi como que chicaneándole al Señor: Señor, es que yo soy muy bueno. Y pensar que nosotros podemos alcanzar las cosas por nosotros mismos y que luego nos olvidamos de Dios. Pablo les tiene que decir: bruticos, necios, ininteligentes, ¿cómo es que ustedes empezaron andando por el Espíritu y terminaron en la carne? ¿Cómo pensaron que algo venía del Señor? Ustedes pensaban así antes, ¿por qué piensan que ahora depende es de ustedes? Si cree que ya no necesita volver a congregarse porque ya entendió que la iglesia no es un lugar sino las personas, y es solo un establecimiento, y que la iglesia somos todos y no necesitamos congregarnos para estar bien con Dios, entonces es un necio, un brutico, un ininteligente. Si piensa que ya vive de su pensión, o tiene arriendos que le entran, o tiene un trabajo indefinido, que es muy bueno en lo que hace, y olvida que su provisión viene de Dios, entonces es un necio, un ininteligente. Yo le he compartido a algunos hermanos conocen que yo he querido dejar de predicar, porque cuando me encuentro con la palabra de Dios, siento que no estoy al nivel que se requiere. Una responsabilidad grande es predicar, y cuando leo la Biblia digo: Señor, me falta tanto. No solamente en mi prédica me falta mucho, Señor, pero me falta tanto en mi vida.
¿Y cómo pretendo enseñar a otros, Señor? Es que no se trata de qué tan bueno he sido y de qué tanto he estudiado, sino que no estoy al nivel, mi ministerio no está al nivel que tú requieres que esté. Y ¿sabe algo? Prefiero seguir estudiando y esforzándome, pidiéndole ayuda al Señor, guía a Él, no solamente para compartir su palabra, sino para vivir. Así que, en cierta forma, lo que he hecho en mi vida y quiero compartirlo, es que he tratado de todos los días decirle: Señor, te necesito. En mis prédicas te necesito. En mi alabanza te necesito. Cuando visito a alguien, te necesito. Solamente tú sabes lo que esa persona necesita escuchar. Señor, en mi casa te necesito. Cuando me siento a trabajar, no se trata de mi inteligencia y de lo que yo haya aprendido. Señor, te necesito hoy para trabajar. Señor, te necesito hoy para conducir esta moto. Dije que me fue muy fácil aprender moto y me he caído 9 veces. Una fractura de, ¿cómo se llama esto? De la clavícula, raspones en las 2 manos, porque necesito al Señor. De hecho, una vez me caí en la moto de Claudia, pero no está aquí. Y realmente eso es lo que necesitamos nosotros. Señor, para mi ministerio con las damas te necesito. Para criar a mis hijos te necesito. Para leer la Biblia en este momento te necesito, porque si no es por tu Espíritu yo no voy a entender nada de lo que está acá. Lo que voy a hacer es llenarme la mente. Por eso siempre oramos cuando vamos a estudiar la palabra. Alguien podrá pensar: hermano, siempre oramos. Vean, el hermano acabó de orar y ya usted otra vez va a orar. Sí, necesitamos al Señor para que nos guíe, porque prefiero vivir pensando que sin el Espíritu Santo no soy capaz. Prefiero pensar que no soy tan bueno en lo que hago, que ni el Espíritu Santo necesito. Eso sería sentirme rico, como la iglesia en la Odisea. Tú dices: eres rico, ya no me necesitas. Casi que el Señor Jesús dice: como ya no me necesitan, hasta luego, me voy de aquí. Ustedes, iglesia, ustedes ya son ricos, ya no necesitan nada, me voy de aquí. Más bien voy a esperar afuera. Y ahí es cuando llega Apocalipsis 3:20. Pero antes de llegar acá, quizás yo no sea el único que se siente así para su ministerio. Quizás no estoy solo en ese sentimiento, y le digo: gloria a Dios, porque necesitamos a Cristo. Necesitamos de su Espíritu para cada cosa la que hacemos. Así usted sea el mejor en su trabajo, el mejor vendedor, ha sido el empleado del mes durante 12 meses consecutivos y eso lo volvió el empleado del año. Necesita al Señor. Y si lo logró, no es porque usted es muy bueno, es porque el Señor le dio la oportunidad de hacerlo. Que el Señor nos libre de sentirnos ricos al punto que dice: Señor, ya no te necesito. Cristo dijo que la primera bienaventuranza, la cual consistía en toda la gran gloria, bendición, poder del reino de Dios, pertenecería a un pequeño y selecto grupo de personas. Cristo dijo: el reino de Dios pertenece a un selecto grupo de personas. ¿Sabe usted cómo se llama ese grupo de personas? Mateo capítulo 5, los pobres en espíritu. De esos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritus? En espíritu, la palabra pobre viene del griego ptojos, que significa acurrucarse, también significa mendigo, pordiosero. Y no les miento, eso es lo que significa un mendigo, como alguien de la calle que no tiene absolutamente nada. El Señor dijo: de esos, de los que son pobres en espíritu, de los que son mendigos en espíritu, de esos es el reino de los cielos. Aquí no se trata de humildad solamente, aquí se trata de casi que esa palabra traduce casi como arrastrarse. Y eso no es muy bien recibido hoy en día en el mundo, porque hoy el mundo quiere enseñarte tú eres un triunfador, eres el mejor,
Lo puedes hacer, lo puedes lograr porque tú te lo has propuesto, mereces lo que sueñas, puedes lograrlo, puedes conseguirlo. Pero el Señor Jesús enseña todo lo diferente. Quiere tener las bendiciones del reino de los cielos. Sea mendigo por mí, sea pobre en espíritu, póstrese delante de mí, diciendo: Señor, no tengo nada sin ti. Si no estás conmigo, prefiero vivir en la calle. Y se lo digo porque hay personas que son pobres económicamente y son grandes en espíritu y orgullosos en espíritu y no tienen mucho económicamente, pero sienten que son los reyes del mundo. Y hay personas que son ricas, mucho dinero, y todos los días se postran ante Dios y le dicen: Señor, si tú no estás conmigo, yo esto no lo quiero para mí. Así que no se trata del estrato económico, se trata del espíritu, de la voluntad, de cuán entregado estoy delante de Dios. Porque a los que se creen ricos y que ya no tienen necesidad de Dios, Cristo los llama en Apocalipsis 3:17, los llama desventurados, miserables, pobres, ciegos y, si fuera para completarlo, desnudos. Apocalipsis 3:18, y vamos a ir ya finalizando. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En Apocalipsis 3:18, Cristo, el Dios todopoderoso, en el cual subsisten todas las cosas, el Rey dueño de todo, mire la palabra que usa: les aconsejo. Ustedes son intocables, la Odisea. Ustedes son muy grandes, pero les voy a dar un consejito. Aquí Cristo les pudo haber dado un mandato, les pudo haber ordenado, tenía todo el poder y la autoridad de hacerlo, pero esta palabra parece algo sarcástica cuando dice: les voy a dar un consejito a los ricos. Y no hablo económicamente, como dije. Unge tus ojos con colirio, con el colirio espiritual más poderoso que existe. Lávate los ojos para que puedas contemplar la gloria mía. Recordemos, lo estudiamos en el último tema, la Odisea era famoso porque lograron inventar un producto que era el colirio para los ojos, que tenía realmente un gran potencial y se vendía muchísimo. Hasta hoy en día la medicina es de los negocios más lucrativos del mundo, y en ese tiempo también lo era. Así que el colirio para los ojos que ellos vendían, Jesús les dice: ¿sabe qué? Échese en ese colirio ustedes, pero espiritualmente, para que ustedes puedan ver realmente, porque están ciegos. Y ese es el mensaje que el Señor le da a esta iglesia. Pero en el versículo 19 dice: quiero que sepas que tendrás que ser reprendido y castigado porque te amo. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Y Apocalipsis 3:20 nos enseña una verdad tremenda. El llamado del Señor no es a cambiar el panorama de la iglesia a nivel mundial. Ese no es el llamado del Señor. El Señor ya salió de la iglesia de la Odisea. Él salió de allí. No soportó, no aguantó estar allí. No aguantó el hecho de que se le adorara con tal tibieza, de que se declararan hijos suyos con tal tibieza. Así que prefirió salir, y ahora está, ¿qué? Tocando a la puerta, llamando. El llamado del Señor no es a cambiar el panorama de la iglesia a nivel mundial. Los nuevos movimientos como los que mencioné iniciando la prédica, todas estas cosas que se están viendo, hermano, no van a cambiar. ¿Sabe algo? Van a empeorar. Van a empeorar. Van a crecer, van a viralizarse mucho más, al punto que la iglesia en cierto punto se está convirtiendo en una burla a nivel mundial para muchas personas. Y ahí es donde el Señor dice: pero ¿sabe algo? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, aquí ya se traslada de ser algo
universal, mundial, general, hacer algo que particular, porque dice si alguno. Así que aquí ya no podemos hablar de las iglesias y de los movimientos, aquí ya tenemos que hablar de usted y de mí. Al decir si alguno oye mi voz, salga de ahí, salga de esa forma de pensar, salga de esa forma de vivir, salga de esa forma de querer llevar la vida cristiana, arda por mí, o mejor entonces aléjese. Eso significa prefiero que fueses frío o caliente, o ardes por el Señor, o mejor vete de Él, pero no vivas una vida en la cual crees que tienes un poquito de mí y crees que con eso ya puedes tenerlo todo. El Señor nos llama a salir de ese modo de pensar. Termino con un comentario de William MacDonald. Dice: sea cual sea la interpretación que le demos al libro de Apocalipsis, es innegable que la iglesia de la Odisea presenta una vívida imagen de la era en la que vivimos. Abunda la vida lujosa por todas partes, mientras que hay almas que perecen por falta del evangelio. Los cristianos están llevando coronas en lugar de cruces. Nos agitamos y emocionamos más por los deportes, la política o la televisión que por Cristo. Hay poco sentimiento de necesidad espiritual, poco anhelo por un verdadero avivamiento. Damos lo mejor de nuestras almas al mundo de los negocios y luego entregamos al Señor el remanente de una carrera malgastada. Es decir, damos nuestra vida al mundo y al Señor las sobras. Nos cuidamos solícitos de nuestros cuerpos que en pocos años volverán al polvo. Acumulamos en lugar de abandonar, amontonamos tesoros en la tierra en lugar de en el cielo. La actitud general es: nada es demasiado bueno para el pueblo de Dios. Si no me cuido yo, ¿quién me cuidará? Prosperemos en el mundo y demos nuestras veladas libres al Señor. Dice, esa es nuestra condición en vísperas del regreso de Cristo. Hermano, eso es a lo que estamos expuestos todos los días. Personas con estos pensamientos, mensajes por internet con estos pensamientos de tibieza, de entretenimiento excesivo, todas estas cosas. Y el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, salgan de ahí. No se conformen a este siglo, salgan de ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta iglesia, Señor, que nos enseña tanto. Oh Señor, quisiéramos estar al nivel que tú requieres, Señor, que es nuestro mínimo. Oh Señor, tu palabra es solamente 1 milímetro de los kilómetros de tu mente. Oh Señor, y aún con estos pocos milímetros, Señor, hay veces ni siquiera podemos entender la cabalidad. Ayúdanos a vivir como tú quieres, Señor. Ayúdanos a alejarnos de las corrientes del mundo, porque fue el tiempo que nos tocó, pero eso no es excusa, Señor, para que no ardamos por ti. Oh Señor, gracias porque tu Espíritu está con nosotros, y ayúdanos, Señor, a no ser tibios en nuestra manera de pensar y de vivir. En nombre de Cristo lo pedimos, amén. Dios los bendiga.